Bueno, buenas tardes formalmente, aunque ya hemos estado un poquito saludándonos y, como suelo decir yo, pasilleando de manera virtual en los pasillos virtuales. Esta es una actividad que organizamos desde el Departamento de Ciencias de la Educación. Les agradecemos su participación. Desde hace algún tiempo venimos organizando actividades de apertura del ciclo lectivo. El año pasado nos sorprendió la pandemia, como a todos, y en este contexto en el que nos encontramos, que es extraño vernos así a través de una pantalla, pero bueno, nos resistimos a acostumbrarnos a esto. Entonces también pensamos que sería una buena iniciativa poder encontrarnos y construir este espacio de reflexión, de preguntas, de problematización. Agradecemos la presencia de Verónica Succini, que es la vicedecana de la Facultad de Humanas. Vero, si querés saludar, te dejamos la palabra. Sí, buenas tardes. Sí, más que recién estaba pensando, digo, saludarlos como vicedecana, más que como vicedecana, en realidad, digo, frente a esta actividad, en algún punto me siento más como testigo de quizás algunas de las discusiones que hoy retomen, también como parte de mi trayecto formativo. Y después también dentro de mi recorrido ya como profesora o como parte del Departamento de Ciencias o compartiendo con Verónica como parte del Departamento de Educación Primaria. Entonces, desde ese lugar, también como parte del trayecto de mi vida, ¿no? No solo académica, sino también profesional. Y aprovechar para agradecer todas las preguntas que han quedado en el camino y que se siguen retomando y que se siguen en esa búsqueda, ¿no? Que yo creo que la pregunta es lo que a uno nos permite seguir estando en movimiento. Desde ese lugar es mi saludo y, bueno, agradecer también al Departamento de Ciencias que generó esta actividad. Gracias. Bueno, gracias, Vero, gracias por acompañarnos. Bueno, este año, a inicios de este año, tomamos conocimiento que el profesor Adolfo recibió el beneficio de la jubilación. Entonces, bueno, ya no va a ser parte de la cátedra de Sociología de la Educación, del cuerpo de docentes. Entonces, nos pareció una buena oportunidad organizar y compartir este espacio de diálogo con la profesora Verónica Moreno, que es nuestra actual vicerrectora de la universidad. Los dos son profesores que han constituido diversos equipos de trabajo, que han motorizado significativas transformaciones en la sede Pico de la Facultad de Ciencias Humanas, han interpelado y han problematizado la formación docente. Los dos en algún punto se encuentran próximos a finalizar su carrera como docentes, pero bueno, no así como intelectuales, como académicos, como queridos colegas con los que aún queremos seguir dialogando. Por eso los invitamos a ser parte de esta actividad que hemos denominado 30 años después, pendientes y posibilidades para una nueva agenda en la formación docente. Con Verónica vamos a seguir compartiendo espacios en su actividad como vicerrectora. Entonces nos parecía oportuno en esta actividad repasar y recuperar los aportes y el camino construido por Adolfo. Así que bueno, invitamos a Sonia, con quien ha formado un equipo de trabajo, con Adolfo a repasar y recuperar, digamos, este recorrido institucional. Hola, buenas tardes a todas, a todos que están. Agradezco mucho este momento en que me permiten hacer un recuento de la trayectoria, de algo de la trayectoria de Adolfo en esta institución. Como decía Verónica Succini, da cuenta de mi propia formación también, de mi propio recorrido aquí adentro en esta facultad. A ver, Adolfo entra a trabajar en esta sede. Yo tengo el registro del año 86, vos quizás recordás si es antes, cuando había que cubrir la cátedra de Sociología de la Educación. Con Verónica Moreno éramos estudiantes que teníamos que cursarla y no teníamos profesor.
era un perfil muy difícil de conseguir acá en Pico, también era difícil en Santa Rosa, y bueno, en ese tiempo quien era la directora del departamento, que si la memoria no me falla, era Beatriz Flores, de este departamento de filosofía y pedagogía, como se llamaba, contacta a Adolfo por medio de la familia que vivía acá. Adolfo se desempeñaba como profesor en la Universidad de La Plata, en el área de comunicación social, ¿sí? Si no estoy confundida. Y bueno, desde que él ingresa, comienza a introducirnos a quienes éramos sus estudiantes en el tema de investigación, que era una gran ausente en nuestra carrera. Esa trayectoria en investigación continúa después creando un instituto de investigación, el primero, acá en la sede, que fue el Instituto de Estudios Sociocognitivos, donde también estábamos con Verónica allí formando parte como auxiliares docentes, con docentes, y después se fueron sumando algunos estudiantes. La primera investigación que yo tengo el registro con Adolfo fue un estudio sobre la comunicación dentro de la sede entre docentes, no docentes y estudiantes. Un estudio diagnóstico que realizamos. También otro en el cual nos dirigió para analizar la campaña de alfabetización que se estaba desarrollando en esos primeros tiempos de la democracia. No sé si te acordás, Verónica, que por ahí andan los cuadernillos del estudio exploratorio sobre la campaña de alfabetización Calpan. Y Adolfo era quien nos dirigía. Entonces, el recorrido de investigación de él es desde aquellos tiempos y continuó, vuelvo a decir, con el instituto, donde no solo había investigación, sino que apostó a la formación de docentes graduados, concursos de quienes estábamos en la sede y también con especialistas que que venían desde otro lugar, ¿sí? Como Juan Zamaja, el epistemólogo, o como Ricardo Vaquero y tantos otros más. Esto por una parte, pero la actividad de Adolfo también se desarrolló en otros proyectos institucionales. Uno de ellos tiene que ver con comenzar y sostener una ardua discusión para modificar los planes de estudio que venían del año 80, que se habían hecho en tiempos de la dictadura militar y como todos sabemos con los sellos que eso daba, ¿no? al currículum. Fueron muchos años de discusión de los planes de estudios, borradores, y Adolfo era quien nos proponía una perspectiva de pensar materias interdisciplinarias, espacios donde fuera síntesis de conocimientos de los que se iba trabajando en el año, y ahí aparecen los primeros talleres de integración. Bueno, fueron tiempos de discusión, al principio no teníamos las autoridades a favor, hasta que hubo un cambio de autoridades y se pudieron proponer los planes del año 96, que salieron en el año 96, con un tronco común para las 3 carreras. Es decir, lo del tronco común no era algo que estaba de antes, sino algo que se propone allí, con la intención de que todos los estudiantes ingresaran y tuvieran ese primer año para definir cuál de las 3 carreras que había acá en la sede era en la que se sentían que podían seguir estudiando. Y hay otro proyecto institucional que aún hoy seguimos sosteniendo, por supuesto con transformaciones, que fue ante una situación que percibíamos como muy problemática por la baja demanda, por la baja matriculación de estudiantes en ciencias de la educación. Había una fantasmática de que este departamento iba a desaparecer y que se iban a llevar las otras 2 carreras cortas, donde había mayor matriculación, a Santa Rosa. Bueno, ahí con Adolfo hicimos un estudio de impacto económico de los estudiantes del departamento en la ciudad, y también se comenzó a pensar en una propuesta de educación a distancia. Había colegas de acá, como Liliana Campaño, María de Martín, que habían participado previamente en los años 80 en una experiencia de educación a distancia. Adolfo venía de participar también en otra propuesta en La Plata, y entre auxiliares jóvenes, docentes, algunos estudiantes,
discutimos esta propuesta de llevar adelante la carrera de Ciencias de la Educación. Algunos presentaron este proyecto, sí, hace poco Rosana Moreta defendió su tesis doctoral sobre ese momento fundacional de la modalidad a distancia, y allí está Adolfo entre uno de ellos, el grupo fundador, y se aceptó. No solamente era una intencionalidad, sí, recuerdo aquellas discusiones, no era solamente la intencionalidad de sostener la carrera acá, sino también de democratizar el acceso a una gran cantidad de estudiantes que no podían cursar diariamente la cantidad de horas que requería la modalidad presencial. Y con esto fue que empezamos a ver cómo empezaban a llegar estudiantes de otras provincias, y la matrícula aumenta y aumenta año a año. Fueron primeros años donde había que, digo, cuando se empezó con la modalidad, había que discutir los documentos que se iban a presentar, las condiciones de evaluación, las características de la presencialidad mensual y demás, y allí estaba Adolfo. Digo, estos son proyectos que han quedado, que han marcado una modificación de la vida institucional, y por eso adhiero al reconocimiento, ¿sí?, de alguien que ha impulsado estas propuestas. Por otro lado, como decía Patricia, bueno, son más de 30 años formando en el área de Sociología de la Educación, enseñándonos el valor del estudio de la sociología clásica para poder entender las propuestas actuales, y no solamente de la sociología, sino la fuerte apuesta a comprender las teorías del aprendizaje, ¿no? Yo cuando pensaba en esto digo, él ha sido un defensor vehemente del estudio de las teorías del aprendizaje para cruzarlas con los procesos sociales. Y bueno, y allí, al día de hoy, estábamos hablando de su jubilación y de que va a continuar con un proyecto de investigación con el cual viene hace años para analizar los formatos escolares de la educación secundaria, con propuestas de extensión que ha ido haciendo con otra gente durante todos estos años sobre estos temas, formando docentes y directivos para revisar los planteos institucionales para el aprendizaje, ¿sí?, para contribuir a un mejor aprendizaje. Así que es muy difícil sintetizar tantos años de trayectoria. Digo, hay cuestiones de las cuales no hay evidencias concretas porque son parte de la formación, ¿no?, que es inmaterial en muchos de los aspectos, pero queda en esto de quienes hemos pasado trabajando con él, formándonos con él como estudiantes o como graduados, que seguimos buscándolo para discutir, para analizar, ¿sí? Quedan miles de experiencias, de recuerdos, de anécdotas vividas, y, a ver, como cierre diría que creo que debemos, siempre que se va alguien de una institución, aun cuando quede con algún lazo, creo que hay que hacerle un reconocimiento porque ha dado durante tantos años, ¿sí?, se ha dado el tiempo para formar a otros, para enseñar a otros, y entonces eso ya por sí solo merece un reconocimiento. Así que bueno, yo agradezco esta tarea que me han encomendado de hablar hoy, y bueno, doy lugar a lo que vinimos todos, ¿no?, a escucharlos a Adolfo y a Verónica, que se han cruzado permanentemente en distintos trabajos de investigación, de extensión, de formación, con discusiones a veces acaloradas, porque no siempre hay acuerdos, pero eso hace a la vida institucional, claro está. Así que bueno, muchísimas gracias. Claro, gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias, Sonia. Bien, Verónica, Adolfo, los dejamos en este diálogo. Bueno. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, todas y todos. Me estoy sonriendo porque en realidad hay algo que no forma parte de lo que venimos diciendo, pero yo también me estoy despidiendo. Digo, es una buena manera de cerrar algunos momentos. Tengo que coincidir con Sonia y con Verónica cuando, bueno, creo que también Patricia lo decía,
que hablar del otro, hablar en este caso de Adolfo, implica nuestro propio recorrido, ¿no? Nuestra propia formación. Sacaba la cuenta cuando estábamos pensando en lo que queríamos decir y cómo organizarnos. Han pasado más de 30 años entre estas paredes de esta institución, ¿no? Y yo digo, nos hemos vinculado con Adolfo como estudiantes, como colegas, como compañeros en la vehemencia política. Quiero decir que tenemos muchísimas cosas de las que hablar, ¿no? Ayer tuvimos como una primera conversación respecto de qué hablar, y fue muy gracioso, ¿no? Porque creo que eso nos pinta de cuerpo entero. Repensando en el título de este conversatorio, Adolfo me dijo, ¿hay modificaciones? Sí. ¿Hay experiencias? Sí. Y yo que agregué, ¿estamos satisfechos con lo que tenemos? No. Digo, esto me parece que nos coloca a los dos en lugares que son profundamente proactivos, ¿no? Porque tiene que ver con cómo nos vamos cruzando y encontrando frente a diferentes situaciones. Bueno, la cuestión es que tomamos 3 ejes como para ordenarnos nada más en lo que queremos ir describiendo como esto de pendientes y posibilidades en la formación docente. La idea que tenemos es que podamos ir abordando cada uno de nosotros, cada uno de estos puntos, cerrar y después, por supuesto, abrir el juego a quienes tengan preguntas o comentarios para hacer. Los ejes que consideramos para organizar esta conversación son 3. Uno, lo que llamé muy pomposamente análisis institucional, y pido disculpas a la academia por la denominación, pero tiene que ver un poco con lo que decía Sonia, en el sentido de qué cosas fuimos modificando institucionalmente y que creo que algunas vienen de la mano concretamente de la vida de Adolfo, ¿no? De sus inquietudes. Y creo que otras también son como fruto o producto de las circunstancias históricas que fuimos viviendo. Yo me sorprendí incluso cuando empecé a escribir y a pensar en todos estos asuntos, pude hacer un orden cronológico, ¿no? Como por décadas, que creo que también se corresponden a los distintos momentos sociales que fuimos viviendo. Entonces, el primero es este pomposo análisis institucional. El segundo eje que sugerí para trabajar es planes de estudio. Y el tercero es justamente educación a distancia. Me parece que son las 3 cosas en las que estuvimos directamente involucrados los dos. Así que te dejaría la palabra, Adolfo, para que te tomes unos minutos para hablar de esto del análisis institucional. Bueno, saludo a los que han entrado últimamente. Sí, el tema del análisis institucional para mí siempre fue un elemento central, quizás porque era la materia que yo dictaba en La Plata. Porque me parecía que el análisis institucional da una perspectiva globalizadora de lo que podía estar pasando después en diferentes aspectos de la educación. En algún sentido, esa idea fue la que presidió el trabajo que hicimos de diagnóstico institucional al comienzo, en el 86, y lo que fue llevando a través de la participación activa de la mayoría de los docentes y de muchos estudiantes la transformación del plan de estudio. Me parece también que en los análisis institucionales son muy importantes los grupos fundadores, es decir, grupos de personas, generalmente no muy numerosas, que tienen la idea de transformar cosas y que en todo caso no saben bien a veces lo que van a transformar, pero que saben que tienen que salir del punto en el que están. Nosotros estábamos con una currícula que respondía a una historia bastante compleja y trágica de nuestro país. Había un contexto democrático donde todo el mundo quería introducir innovaciones y democratizar las relaciones sociales, y había planes de estudios que no se correspondían con eso. Como esas 3 cosas, creo que nos impulsaron a todos, más allá de nuestras diferentes perspectivas, a tener un proyecto común, que fue lo que permitió la transformación de los planes de estudio. En el plan de estudio original, ese que impulsamos y que después
tuvo algunas, digamos, dificultades en su implementación, estaba presente la idea de integración de los conocimientos. Porque recuerden que nosotros venimos hablando ahora de la fragmentación de los conocimientos, por ejemplo, el secundario en 12 pedazos en la cabeza de un pibe, ¿no? Y en la universidad en otros tantos. Entonces digo, ese tema de la integración de conocimientos es algo que hasta el día de hoy yo creo que institucionalmente no lo podemos resolver. A lo mejor lo podemos resolver en nuestra materia, a lo mejor lo podemos resolver en alguna interdisciplinaridad de 2 materias, pero en términos de estructura de diseño curricular, es algo que nos queda pendiente. Y a mí me interesa mucho insistir en esto, porque todo el mundo habla de la fragmentación de los conocimientos, de la división del conocimiento en disciplinas y demás, pero los hechos concretos dicen que el diseño de la forma organizacional, que es ideológico también, digamos, no es solamente que yo cambie un contenido. Si yo cambio un contenido que apunta a la integración y el diseño de la organización me lleva a separarlo, yo puedo preguntar, bueno, ¿qué es lo que predomina acá? Entonces digo, me parece que esa es una materia pendiente. Si bien hay intentos, si bien hay esfuerzos, y si bien hay reconocimientos, creo que en todos los docentes que esto hay que resolver. Ese punto para mí sigue intocado, o bastante poco transformado. Y hasta tanto esto no se transforme, querrámoslo o no, fragmentando la cabeza de las personas, ¿no? En términos de comprensión y de análisis integrado. Nada, ese es un punto, que después lo dejo para charlarlo. El otro aspecto que para mí es importante y que creo que tiene un aspecto muy positivo es que la relación docente-alumno para mí se ha modificado significativamente, como en el buen sentido. Es decir, me parece que está mucho más democratizada, el trato que se le da al alumno es distinto. Alguien decía hace tiempo, hay un docente que no me acuerdo quién era, que lo único que nos faltaba a los docentes de ahí de Pico era llevarle la mochila a los chicos, ¿no? Bueno, no sé si están así. Ese aspecto me parece que ha mejorado mucho y me parece un avance significativo. Y también creo que es mérito de la institución donde yo no incluyo únicamente a los docentes, porque en la institución están los no docentes, que para mí los no docentes de Pico han sido gente que ha trabajado mucho, con mucha eficacia y con mucha eficiencia, y donde buena parte del trabajo de distancia también se lo debemos a ellos. Entonces vaya mi reconocimiento para ellos y para que se comprenda que forman parte de lo institucional. Entonces, el aspecto de esa relación docente me parece que es decisivo y que ha mejorado significativamente. Ahora, en la relación docente yo distingo 2 aspectos, en la relación docente-alumno. Un aspecto que es el aspecto del trato, de la mejora en el trato y la consideración. Pero para mí hay otro aspecto que todavía no se ha profundizado sustancialmente, que es la comprensión cognitiva y subjetiva del otro. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tendría que, por ejemplo, cuando uno dice reconocer los estilos de aprendizaje, nosotros reconocemos los estilos de aprendizaje de los alumnos. Hacer un diagnóstico de lo que piensan o de los conocimientos previos, o del tiempo que tienen para estudiar, o de sus niveles de comprensión y cómo trabajamos con estrategias diferenciadas. Ese otro aspecto, a mí me parece que le falta una vuelta de tuerca. Una vuelta de tuerca como bastante grande. Porque uno lo que observa muchas veces, también en mí, que uno hace un diagnóstico de cómo interpreta las características sociocognitivas de los alumnos y después ocurre que las propuestas que hacen no guardan relación con eso. Entonces, me parece que este es un tema importante porque, si queremos ser sinceros, en nuestra facultad, en la universidad y en nuestra facultad hay tasas de deserción y abandono y de desgranamiento muy altas. Entonces, no digo que todo se explique por esto, pero aquí hay que abrir el ojo un poco más, me parece. Y el otro aspecto que quería hablar sobre la distancia, bueno, la distancia yo creo que se ha desarrollado no solamente por el grupo fundador, porque toda la gente que vino a posteriori fue agregando cosas, incorporando situaciones
y ampliando la capacidad institucional de la carrera, ¿no? Lo mismo que en investigación, porque yo creo que participé bastante en su creación, pero después los directores y los equipos de los docentes mantuvieron el instituto hasta ahora, ¿no? Entonces digo, me parece que esas son cosas que, esa continuidad permaneció en el tiempo, aunque con diferentes actores, me parece a mí, ¿no? Después podemos discutir perspectiva, está todo bien, pero estamos hablando de lo institucional, ¿no es cierto? Y después hay otro punto en distancia que a mí me da la impresión que en algún momento la institución va a tener que ver cómo compatibiliza lo presencial con lo de distancia. Porque esto yo lo he dicho varias veces, y a veces cuando uno dice algo hay quien lo interpreta de una manera como negándolo o como que fuera una agresión, y en realidad es una perspectiva, que en realidad a una perspectiva lo que hay que contraponerle es otra perspectiva con argumento, simplemente eso. Entonces, digo, nosotros tenemos toda nuestra carga horaria destinada a lo presencial, pero la mayor cantidad de alumnos lo tenemos en distancia. Entonces, esa tensión en algún momento se va a hacer insostenible o va a ser necesario redimensionar la institución, porque si no se nos van a debilitar las calidades. El docente no se puede dividir eternamente de esa manera. Para mí este es un tema que, bueno, todavía se sigue sobrellevando por la buena voluntad, creo yo, de los docentes y de la institución, pero que requiere ser repensado, ¿no? ¿Cómo se va a abordar esto? Estos serían los principales aspectos que, desde mi punto de vista, habría que prestar atención. Y otro aspecto que vengo sosteniendo desde hace mucho, quizás con cierta obsesión. Bacon decía que cuando una persona se dedica con demasiado ahínco a una idea, hay que dudar de él razonablemente. Bueno, eso podrían ser ustedes de mí. Entonces, a mí lo que me parece es que los enfoques pedagógicos todavía existentes en la facultad, y ni hablar en los niveles secundarios, siguen teniendo resabios muy fuertes de modelos tradicionales de educación. Las formas de evaluación, el hecho de evaluar en progreso, pero se evalúa en progreso, pero no se sabe cuáles son los escalones de cómo se va progresando. Entonces me parece que ahí no es mala intención de nadie, son resabios que uno va arrastrando y que me parece que merecerían una discusión, y creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando a veces en los procesos de enseñanza-aprendizaje con el abandono, con la repitencia, con el desgranamiento. Y de la mano de esto, y como evidencia, diría, que sigue existiendo en la facultad, no en la facultad en particular nuestra, en casi todas, pero me refiero a la nuestra, es que existe una sobrecarga de contenidos excesivo todavía, que es todavía una clara reminiscencia de un enfoque enciclopedista. Nosotros podemos pensar que no, podemos preguntar a los alumnos a ver qué piensan de eso. Entonces digo, estos pararía acá y dejaría medio para que hablemos sobre esto u otras cosas, porque más que remitirme al pasado, por ahí me interesa discutir como el presente y el futuro, ¿no? Nada, un poco ese encuadre estaría haciendo desde lo institucional. Bueno, gracias, Adolfo. Yo me quedo pensando en esto último que dijiste, ¿no? Es cierto, uno no puede quedarse atado a las cosas que hemos hecho más que de buenas intenciones, digamos. Pero sí voy a tratar de marcar algunas dinámicas que le hemos impreso, me parece, a la institución en estos últimos 30 años. Por ejemplo, la primera cuestión que a mí me gustaría marcar o retomar es cómo hemos ido trabajando en este análisis de la institución, cómo hemos ido trabajando con los estudiantes. Con Sonia, que en realidad cuando inicié mis primeros pasos como docente en la facultad, trabajábamos muy juntas con Sonia y con Liliana Villa, una profe que estuvo unos pocos años al comienzo y después ya no estuvo. Y una de las primeras cosas sobre las que trabajamos en la institución
fue la relación con los estudiantes. Nosotros armamos los horarios de consulta y armamos un sistema como de biblioteca paralela, digamos. ¿Y por qué hicimos eso? Lo hicimos en realidad pensando en cómo podíamos acercarnos a nuestras pibas y a nuestros pibes, ¿no? Y de algún modo fuimos presionando, esto no existe en ningún papel, de algún modo presionamos y formamos parte de una exigencia que tenía que ver con cómo las y los profesores cumplían horarios dentro de la facultad. Digo, estoy hablando de fines de la década de los 80, nuestra facultad estaba en una casa muy, no digo precaria, pero sí eran precarios los lugares. Nosotros de hecho trabajábamos en una cocinita y los primeros pasos del Instituto de Investigación fueron dados o discutidos en un lugar de paso, ¿no? En una mesa grande, era un lugar de paso donde circulaba desde la persona que hacía el café a los profesores, se daban clases incluso atrás. Digo esto porque también estas cosas nos pintan y le dicen a quienes están hoy dentro de la institución, no solo cómo surgieron, sino también por qué surgieron. Digo, tenía que ver, por eso insisto, con la época, fines de los 80, tenía que ver con cómo garantizábamos nosotros también el derecho a la educación, que era una discusión política incipiente, si quieren, ¿no? Pero estaba totalmente presente en nosotros. La otra cuestión que me gustaría marcar y que tiene que ver también, como vos decís, con los planes de estudio, es el espacio de las prácticas. El espacio de las prácticas, que es el espacio que tenemos en la actualidad en los planes de estudio, tiene un antecedente inmediato que son los talleres de integración, que fueron una brillantez en el espacio de ciencias de la educación. Si uno dice, ¿cuál era la diferencia entre eso y las prácticas ahora? Bueno, uno, el espacio de integración, la preocupación que subyacía ahí era cómo contribuíamos o cómo acompañábamos los procesos de integración de contenidos de nuestros estudiantes, ¿no? Era como un cierre provisorio, año por año, que después nos podía habilitar de otra forma, porque es cierto, yo recuerdo con mucha claridad y precisión, y lo viví, digamos, lo viví yo como profesional, esta idea de, bueno, soy profesora de ciencias de la educación, ¿qué significa eso? ¿De qué puedo trabajar, digamos, ¿no? Que creo que es un pendiente que todavía aún tenemos, porque uno siempre se imagina asociado a dar clase, cuando en realidad estamos también pensando en otra cosa. El espacio de las prácticas, digo, que me parece que tiene un valor sobre el que yo insisto, por tomar tu chiste, e insisto porque me parece que debemos reconocernos cómo formamos parte de una práctica educativa, ¿no? Me parece que hay una insistencia que creo que tiene que ver con cómo se transmite el conocimiento, o cómo se seleccionan los autores que enseñamos, o qué teorías enseñamos. Parece que hay como una insistencia en lo que es ajeno. Y las prácticas en realidad vuelven la mirada sobre nosotros mismos. Me parece que ese es un desafío de cómo nos tomamos a nosotros mismos como sujetos de nuestra propia historia, y no solo de la nuestra autorreferencial, quiero decir, de cómo nosotros somos protagonistas de las instituciones de las que formamos parte, ¿no? Me parece que ahí hay un elemento que obstaculiza incluso, cómo podemos pensar, no sé si soy clara, porque pareciera que nos ocupamos de la educación en el momento que estamos estudiando sobre educación, pero en realidad no es así, porque nosotros somos sujetos educados. Y esta educación es la que tenemos que poner en tela de juicio cuando atravesamos, me parece, que el mejor espacio es ese, el espacio justamente de las prácticas. Por eso yo insisto, y esto para mí es una posibilidad sobre la que hay que seguir pensando para la formación docente. Nunca me alcanza, nunca es suficiente. Bueno, yo soy como ochentista, ¿no? Lo que decía Davini respecto de qué saberes
deberíamos tener los docentes. Y ella en ese momento, a fines de los 80, marcaba 3 cuestiones. El manejo de la disciplina, el manejo disciplinar, pero también cómo poníamos en tela de juicio el hábitus, este hábitus profesoral que nos constituye y cómo nos reconocemos como que formamos parte de una trayectoria educativa que pareciera que estamos destinados como a reproducir sin pensarnos, ¿no? Por eso creo que el espacio de las prácticas es fundamental. Si me voy al tema de los planes de estudio, hay una discusión que a mí me hubiera encantado zanjarla, pero nunca la pudimos cerrar y se sigue complejizando cada vez más. Bueno, es la discusión clásica entre qué contenidos. En particular, yo viví de manera como muy fuerte la discusión dentro del plan de estudios de primaria, porque ahí tenemos como un objeto que es necesario abordar desde distintos lugares, ¿no? Cuando uno habla de las didácticas de las ciencias sociales, o de la lectoescritura, o de cualquier tipo del área de conocimiento, física, química, matemática, la gran discusión me parece que es el lugar que ocupa la disciplina y el lugar que ocupa cómo enseñarla. Me parece que esa discusión no está zanjada y me parece que nuestra institución debería promover, debería volver sobre esa discusión. Pero a ese problema, que es viejo, digamos, que es un problema de la década de los 90, cuando tomaron otra denominación, que es un problema puntualizado después del 2000, cuando empezamos o retomamos la discusión de la inclusión educativa, cómo hacer partícipe a otras ciencias, digamos, de la formación docente. Yo le agregaría también otro problema, que son los nuevos saberes que empiezan a estar, que forman parte, pareciera que forman parte de la formación docente, pero que no se definen como tales, ¿no? Cuando nosotros imaginamos o hablamos de un docente, ¿qué tipo de saberes nos estamos imaginando que deben manejar, que deben usar, que deben transferir, o sobre los que deben trabajar? Estoy hablando de saberes como es el ambiente, como es la educación sexual integral, como es el derecho, como tiene que ser la participación gremial o la politización de la educación. Digo, de este tipo de saberes estoy hablando, ¿no? Hay una discusión también, qué sé yo, en los 90 la discusión era la interdisciplinariedad. Hoy me parece que estamos abandonando la discusión sobre lo que es la transversalidad. Esa discusión que ya hace rato que tenemos y que tiene que ver con que, bueno, es un contenido transversal, entonces pareciera que no se ocupa nadie, o todos se ocupan sin ocuparse del mismo, ¿no? Y cuando digo esto estoy pensando puntualmente en la educación sexual integral. Y después, con respecto a la educación a distancia, yo creo que efectivamente sí, nosotros nos ocupamos de inventarla, nos ocupamos de armarla, nos ocupamos de discutirla, nos ocupamos de irla limando. Creo que el surgimiento que tuvo la marca del orillo, que fue esta idea de democratización, asociada también a la necesidad institucional de crecer, ¿no? De sostenernos como crecimiento. Me parece que fue tomando otras dimensiones, y acá yo me podría referir como paralelamente al problema que hemos tenido los profesores, que siempre le hemos puesto el cuerpo a la educación a distancia. Bueno, que tenemos, lo voy a mencionar nada más porque creo que forma parte de los pendientes. Nunca se nos ha reconocido ese trabajo y tenemos un problema ahí gremial, porque siempre nos hemos ocupado de dar clases de manera accesoria, digamos. Nunca estamos nombrados en la carrera de distancia. Eso me parece que es un problema. Pero me parece muy interesante en este tiempo de pandemia la dimensión que ha tomado la educación a distancia.
porque es un problema que ya no se puede eludir. Hace un par de años, como política de Estado, se empezó a hablar de la necesidad de la formación de los profesores universitarios en estas cuestiones virtuales, ¿no? Digo, eso ya no se puede soslayar, e incluso se nos empezó a hacer algún tipo de contribución económica para prepararnos, para formarnos. Pero todo esto explotó el año pasado. Entonces la discusión acerca de las propuestas bimodales o las propuestas alternativas o lo que es educación a distancia o semipresencialidad o cómo poder garantizar, esto está abriendo, me parece, una puerta, está abriendo un escenario que me parece que todavía no le estamos viendo los límites, ¿no? Como que nos va a obligar a trabajar y a pensar, incluso por fuera de la pandemia. Yo estoy convencida de que la pandemia, no se trata de salir de la pandemia para volver al estado inicial, eso ya no es posible, eso ya no es así. Digo, estoy convencida de que estos problemas de la pandemia nos obligó a poner en valor nuevas concepciones para trabajar, nuevas formas de imaginarnos quién es el otro que está aprendiendo, lo cual complejiza mucho más el panorama que estaba planteando Adolfo, ¿no? Respecto de quiénes son, cómo construir conocimiento, habilidad, competencias con un otro que lo tenemos a través de una cámara. Digo, yo no estoy lista para esa discusión. Tengo un límite ahí, pero creo que es el próximo escenario. Eso es lo que tengo para decir, como cosas que hemos conseguido y como asuntos pendientes, ¿no? Pero me gustaría decir una cosa más sobre la que estuve pensando, porque estuve pensando en esto de qué clase de docente estoy pensando, cómo me imagino. Y la verdad que me di cuenta que a través de los años, de los 80, de los 90, de los 2000, hay algo ahí que se me aparece todo el tiempo y que es la figura del docente comunitario, ¿no? El maestro comunitario. Y creo que tiene que ver con figuras familiares mías, con tíos, mi madre, mi abuela, que eran maestros acá en la provincia de La Pampa, con una visión que no era la visión del maestro o de la maestra que llega a la escuela, da clases y se va, sino con alguien que se sienta en la comisión de fomento o en la cooperadora de padres o que forma parte del barrio, porque forma parte también de los problemas y de las dificultades que tienen sus propios estudiantes. Y no quiero decir, no estoy hablando de una maestra o un maestro que se tenga que hacer cargo como un trabajador social, no estoy hablando de eso. Digo, me imagino siempre una maestra o un maestro, un profesor, una profesora, que trabaja con el contexto, que puede vincularse como persona y como maestro justamente, porque nunca nosotros dejamos de lado nuestros saberes. Y digo, son esos saberes los que tienen que formar parte de este modelo comunitario. Y me parece que en ese sentido también están yendo nuestros planes universitarios. Creo que hay que agradecerle al claustro de estudiantes cuando de algún modo ganan la votación para que formen parte de todos los planes de estudio una experiencia de trabajo comunitario. Creo que tiene que formar parte indudablemente de la formación docente. Creo también que me conversé todo, monologué todo. No sé, Adolfo, si querés, vi que algunos estaban tomando nota, la vi a Sonia, la vi a Adolfo, los estoy viendo que están tomando nota. Yo algunos temas de lo que vos desarrollaste. Con respecto a las prácticas coincido, digamos, el diseño curricular que hicimos en su momento apuntaba a que el área de integración se tomaban problemas comunitarios y que se analizaban y que se devolvía a la comunidad y que de ahí abrevaban los docentes para desarrollar su materia. Entonces, digamos, y hoy por hoy, es decir, porque el no tomar en cuenta la práctica o el contexto significa una operación de descontextualizar al estudiante.
O sea, lo separás de su vida cotidiana. Entonces, la vida va por un lado y el conocimiento va por el otro. Y esa disociación, el que está en posición económica y un capital cultural por ahí la puede reducir, pero está perjudicando al que no tiene esa posibilidad. Acá hay un tema de igualdad también en esta metodología, si la queremos llamar así. Yo creo que el diseño de las currículas nuestras deberían incluir obligatoriamente horas de práctica, porque hoy en día, si uno quiere hacer una práctica, como de hecho hemos hecho con Sony y demás, es trabajo extracurricular, para el docente y para el alumno. Ese es el absurdo. Es totalmente absurdo. O sea, lo que va por la vida es extracurricular. Entonces digo, no hay correspondencia entre lo que es el discurso progresista con un diseño curricular de ese tipo. Va a contramano, totalmente a contramano. Es insostenible. Y por otra parte, si uno se mete en las prácticas, tiene que sacar contenidos. Porque si no, como dice Perrenú, ¿qué querés? ¿Cabeza llena o cabeza bien hecha? ¿Cabeza llena o cabeza bien hecha? ¿Qué querés? ¿No es cierto? Y con respecto a lo que vos señalás de los contenidos, yo creo que hay que hablar de competencias. Porque en la competencia, en una competencia no de corte laboral restringida, sino una competencia cognitiva, los contenidos dejan de ser un fin para ser un medio. Entonces yo desarrollo la capacidad de comprender, trabajar en grupos. Esa es una capacidad, una competencia. Y uso los medios para eso. Entonces, el contenido ya no es un fin en sí mismo, es un medio para otra cosa. Entonces, eso simplificaría la abusividad de contenidos y daría más espacios a algunas prácticas. Y además, permitiría una identificación más clara de qué es lo que se quiere lograr. ¿No es cierto? Porque, digamos, si nosotros damos una materia, ¿cuántas cosas queremos que aprenda? Y 3 o 4 cosas, 3 o 4 competencias, no más en un cuatrimestre. Entonces, ¿por qué está lleno de contenido? Porque además, como decía en su momento Patricia, el contenido se transforma en un objetivo. Y no es un objetivo, es un contenido, ¿no es cierto? Da el tal tema, da el tal otro. No, ¿para qué? Andar al secundario a preguntar qué es un objetivo y qué relación tienen entre el objetivo y los contenidos que dan. Y a ver qué pasa. Entonces digo, este tipo de cosas son discusiones que deberían estar presentes en las discusiones del diseño curricular. Y el otro tema relacionado con el diseño curricular es que tiene que haber una pedagogía del currículum. Es decir, ¿por qué doy materias en el primer año que son todas en las introductorias, que son las más difíciles porque son la síntesis de la disciplina, donde aprenden introducción a la filosofía, introducción a la sociología, introducción... ¿Por qué no lo llevas para adelante? ¿Por qué no empezás con una cosa problemática pedagógica, qué problemas enfrentan, y no que lleguen al 5º año y tengan que hacer la tesis y no saben cuál es un problema educativo? Está invertido porque sigue usando el modelo hipotético-deductivo. Ese es el problema conceptual, epistemológico. Cuando en realidad el conocimiento va de lo particular a lo general. Entonces, vienen a contramano, sí, le piden operaciones de pensamiento científico a los chicos que vienen del secundario y no lo alcanzaron, pero no porque no puedan, porque no se lo enseñaron, pero terminamos de destruirlo ahí. Entonces digo, no estoy culpando a nadie, estoy haciendo una reflexión general de lo que yo pienso. Entonces, ¿por qué no vamos con una pedagogía que vaya en una construcción progresiva de conocimientos de menor a mayor complejidad y lo agobiamos con materias en 4 meses, en donde el docente seguramente para aprenderlo le llevó 10 años? Ve todas las epistemologías en 4 meses. Todas las teorías del conocimiento, ¿cómo hace? ¿Quién es? ¿Quién es el pibe? Entonces digo, no hay una reflexión sobre eso. Alguien no se pone... Y además, todas las materias juntas. 4 materias juntas. Con 6.500 hojas para leer en un cuatrimestre. Digamos, hay que pararse a pensar un poco en esto. O por lo menos discutirlo, ¿no? No digo que uno tenga razón. Entonces digo,
Este tipo de cosas me parece que deberían ser repensadas. O por lo menos abrir la discusión, porque nadie dice nada. Y es como que todo el mundo parece que estuviera de acuerdo, aunque no lo está. ¿Está de acuerdo? ¿Cree realmente que un alumno aprende todo eso en un cuatrimestre y que lo sabe? ¿Realmente lo cree? ¿El alumno lo cree? ¿El docente? ¿O jugamos al como si? Yo hago como que te apruebo y vos haces como que aprendés. Digo, me parece que ahí hay un nudo que, como dije, viene arrastrándose desde concepciones que nadie quiere poner en duda, ¿no? Quizás por resistencia inconsciente, quizás se puedan defender. Yo creo que es un argumento difícil de rebatir lo que estoy planteando. Bastaría preguntar a los alumnos. Al punto tal de que el alumno está tan convencido de eso, de que no se puede modificar, que dice que en realidad la materia necesita más tiempo. No dice que la materia tiene mucho contenido excesivo. Es tal el nivel de condicionamiento que ni siquiera llega a interpelarlo en muchos casos, ¿no? Nada. Bueno, pero lo que pasa es que hay una respuesta hegemónica que es los estudiantes nunca tienen razón. Digo, todos sabemos, cualquier estudiante que le preguntáramos por qué se calla frente a un profesor o una profesora que tiene ese tema, esa exigencia, y se callan la boca los pibes, porque saben que es así, porque saben que después los profesores, esto es tan viejo como nosotros, Adolfo. Bueno, por eso es que por ser tan viejo como nosotros es que tenemos que empezar a replantearlo y a que esa respuesta hegemónica haya alguna respuesta contrahegemónica, porque si no, Claro. que siga así. No, claro. Bueno, digo, tendría... No, yo creo que todos dejamos medio pasar eso. Y a mí me parece también que el docente, como ha estado acostumbrado a esa práctica, él cree que si no tiene mucho contenido no es docente. Él le parece que le da poco, o que el otro da más que él, ¿no? Y además tampoco tiene una visión integrada de cuánto es lo que el alumno tiene que aprender cuando se va a su casa, de las 4 o 5 materias que cursa. Porque no es que cursa nada más que la materia de él, como él cree. Él tiene como una alienación en eso, ¿no? Llamado, que se podría llamar alienación disciplinar. Para darle un nombre. Cree que la única materia que existe es la de él. Entonces digo, ahí hay todo, es decir, hay una evaluación de quien desarrolla el currículum, de si alguien puede aprender todo eso en ese tiempo, ya que estamos en una facultad educativa, de pedagogía. Entonces por eso digo que ahí hay que discutir la pedagogía del currículum. Y no que el currículum sea nada más que una repartija de cargos y de los docentes en qué año quiere que esté o que no esté. Primero asegúrenle el cargo a todos para que nadie se sienta expulsado, y después entremos a discutir en serio por lo menos alguna de esas cosas, ¿no? No sé. Bueno, no hablo más. Así abrimos un poco la discusión, me parece. No sé, Patricia, ¿querés manejar vos el sistema de preguntas, comentarios? Bueno, bien. Bueno, no sé si alguien quiere compartir una reflexión, alguna pregunta que les ha generado estas intervenciones de Adolfo y Verónica. Compartir preocupaciones. Nora, sí, Nora. Bueno, buenas tardes. Primero, un placer escucharlos. La verdad que, bueno, para mí la universidad fue un portón más que una puerta, porque cuando tenía la edad para hacer la universidad no podía ingresar por situaciones económicas. Y bueno, la educación a distancia fue la gran oportunidad y posibilidad de acceder a la universidad, que era una deuda pendiente que tenía. Cuando lo escuchaba al profe Negrotto, que realmente fue un placer tenerlo y un placer rendir el final con él, porque fue más que un aprendizaje el día que rendí su final. Creo que es uno de los pocos finales que recuerdo tan claramente, porque fue hasta una discusión
y que no me lo esperaba, la verdad que así que le agradezco mucho. Mientras lo escuchaba, recordaba que hoy una colega, ¿no? Estudiábamos juntas en uno de nuestros análisis con respecto a la cantidad de contenidos que tiene cada materia, cada disciplina. Ella me dijo algo que en su momento dije, pero no es así. Y con el tiempo le tengo que dar la razón. Ella me dijo un día, tenemos mucha cantidad de textos en cada materia y yo creo, dice, que cuando terminemos la carrera no vamos a saber puchitos de cada una. ¿A qué nos vamos a dedicar? En su momento, bueno, yo por allí porque estaba trabajando dentro de la docencia y ella no, a mí realmente todo lo que estudiaba me resultaba realmente muy productivo para la actividad que yo estaba desarrollando. Cuando terminé la carrera y bueno, de hecho estoy por empezar a dar una cátedra, dije, ¿qué de todas estas materias para superior me gusta más? Porque de esa materia me voy a tener que sentar a fijar contenidos, conocimientos, textos, porque tuve mucho de todo, pero en la memoria solo algunos aspectos, tal vez sea por mi falta de inteligencia o de concentración o de como quieran llamarlo. De hecho, bueno, empecé a hacer seminarios de la cátedra que a mí más me apasiona trabajar. Estoy haciendo un seminario en la Universidad de México, en Flaxo, es decir, pero me tuve que dedicar exclusivamente a esa cátedra que a mí me gusta, ¿sí? Así que coincido totalmente con el profe Negrotto. Y la otra cuestión es el tema de investigación en la educación a distancia. De hecho, yo no terminé la licenciatura, no porque no me guste o porque no le haya dedicado tiempo, porque sinceramente le he dedicado muchas horas. Nunca logré comprender a fondo, o tal vez, vuelvo a reiterar, tiene que ver con una cuestión individual, ¿sí? Pero bueno, muchas estudiantes que tampoco han terminado la licenciatura, una de las cuestiones que más, o las dificultades que más se nos presentan es el tema de la investigación. Entonces, pregunto o reflexiono o les propongo revisar el tema de cómo llega preparado ese estudiante al final de la carrera para poder realizar este proyecto de investigación. Si bien entiendo que la educación a distancia no disponemos del tiempo que tiene el presencial y bueno, el aprendizaje autónomo lo tenemos que desarrollar y llevar a la práctica, creo que es un tema que dentro de esta revisión de los planes de estudio, de las disciplinas, de los textos y de cómo el estudiante va formando sus conocimientos, podría ser un tema, y esto es más que nada una reflexión individual, ¿sí? Digo, por allí podría ser para revisar. Bueno, les agradezco a todos escucharme y gracias por la invitación. Gracias, Nora. ¿Alguien más quiere compartir su reflexión, una pregunta, un comentario? Yo quiero decir que también me acuerdo del examen con Negrotto. Yo era estudiante y rendí con él y pasaron 1.000.000 de años y todavía me acuerdo lo que fue rendir con él. Y sigue con esa dinámica. Bueno, él y Sonia tienen esta posibilidad de trabajar en la carrera, ¿no? A partir de problemas, justamente, bueno. Pero es un problema no poder generalizarlo, digo. Sí. A mí me parece que lo que estaba planteando Nora, el tema de la investigación,
yo creo que, ya lo he dicho, ya todos conocen en parte mi opinión. Yo creo que lo que pasa con la elaboración de las tesis y el trabajo final es que la investigación está centrada en el contexto de descubrimiento. Ustedes ven materias donde hablan del contexto de descubrimiento, pero no del contexto de demostración. Pero el contexto de descubrimiento, que es descubrir los problemas, indagarlos, delimitarlos, toda esa parte no está desarrollada. Entonces, no hay ninguna materia, no en esta carrera, creo que ninguna. Y el contexto de descubrimiento es donde vos definís el problema, lo identificás y lo delimitás. Entonces llegás al fin de la carrera corriendo por los pasillos buscando problemas para investigar. Entonces, ¿qué problema? ¿Hay el que se mire la cabeza? No, ¿por qué es un problema? ¿Qué significación tiene? ¿Para qué? Todo eso debería ser trabajado, eso es transversal, debería ser trabajado en todas las materias. Claro, yo pensaba eso, Adolfo. ¿Eh? No, que yo pensaba eso cuando Nora planteaba esta inquietud de la formación en investigación, que bueno, más allá de que hay espacios, o materias o actividades curriculares específicas, la formación de investigación debería ser tomada también como de manera transversal, porque también tiene que ver con esta actitud frente al conocimiento, frente a la realidad y esta posibilidad de problematizar, ¿no? Me parece que eso también nos falta y es una de las materias pendientes, ¿no? Que tenemos, que creo que va de la mano de eso que vos planteás de una pedagogía del currículum. Trabajar cada materia de situaciones de problema, porque los conocimientos se construyen a partir de problemas, entonces habría que trabajar de situaciones de problemas para que el alumno viera los problemas, los indagara, estableciera la relación de cómo qué es delimitarlo. ¿Qué problema quiere investigar? Tal cosa. ¿Y por qué? ¿Qué fundamento tiene? ¿Qué evidencia tiene? No, porque se me ocurre. No es lo que a uno se le ocurre en la cabeza. Tiene que delimitarlo, ver qué significación social tiene, por qué pedagógicamente puede ser importante. Entonces, no es culpa del alumno. Cualquiera puede aprender cualquier cosa, no hay ninguna imposibilidad de aprender. El tema está en que eso no está trabajado. Se parte, es como la fórmula. A vos te dan la fórmula, pero no te dicen, te dan la fórmula, pero no cómo llegaron a ella, o por qué la construyeron. ¿No es cierto? Entonces, falta esa primera parte que no es culpa del alumno. Yo por eso insisto con este chiste que, siendo esta mi última reunión, la voy a volver a decir. El alumno no aprende porque quiere conservar la salud. Porque como no entiende lo que le dicen los profesores, por una cuestión de salud se resiste a aprender. Eso también va para mí, digamos. Pero digamos, es por eso, ¿no es cierto? Es un mecanismo de negación. Y yo creo que el problema de la investigación centralmente está ahí. En varios lugares, pero ahí fundamentalmente. De ahí que las prácticas ayudarían a eso, a identificar los problemas, también, ¿no? Sí, pero ese es un problema, porque las prácticas, por ejemplo, en las prácticas comunitarias que uno trabaja desde una perspectiva de identificación de problemas, los pibes por lo general van e instalan algo en la comunidad. Digo, hay que hacer todo un ejercicio, toda una revisión que tiene que ver con otra cosa, ¿no? ¿Cómo aprendo a diagnosticar, a escuchar, a ponerme en situación? ¿No? Sí, seguro, obviamente, sí. Sí, sí. Es la introducción en la comunidad, la introducción en la comunidad, cómo trabajar, cómo dar respuesta a problemas que ellos tienen, no aprovecharte vos de la situación de ellos, digamos, ¿no? Eso es usted. Sonia levantó la mano. Bueno. Sí, voy a hacer un comentario retomando, o destacando, mejor dicho, lo que dijo Verónica, de cómo se abre un nuevo escenario en educación a distancia, que era algo tan valioso para todos, todas nosotras que arrancamos allá por el año 94 a pensarlo, cómo se abre un nuevo escenario a partir de esta situación de pandemia que nos introdujo obligatoriamente en estos nuevos contextos virtuales para trabajar con la totalidad del estudiante. Entonces, destacar eso porque yo no sé, cuando volvamos a la presencialidad creo que hay una inercia muy fuerte del sistema educativo y del sistema universitario. Vamos a volver a la presencialidad en los términos que teníamos antes, por inercia. Va a estar, creo que no podemos, digo, es una percepción que tengo, ¿no? Por eso digo creo. No vamos a producir una transformación radical cuando podamos volver a las aulas, pero sí
me parece que por allí tenemos una vía para modificar los modos de trabajo con los estudiantes de distancia. Esta cuestión de que los estamos incorporando en nuestras materias semanalmente, muchos docentes, muchas al menos, con quienes he hablado, va haciendo que ellos se sientan con mayor entrada, mayor participación, mayor, hay un término que ahora se me escapa, ¿no? Como mayor presencia, mayor afiliación, ese es el término, a la vida universitaria, y que van a resistir para continuar con este formato. Entonces, me parece que eso puede ser una interesantísima opción para esto que planteaba Adolfo de tenemos que ver cómo continuar el trabajo docente en esta modalidad, ¿sí? Y que esto sí me parece que sería una opción, pero que no va a venir del lado de los docentes la cuestión, sino que va a venir del lado del estudiantado. Quizás lo planteo muy esperanzadoramente, pero me parece que está demasiado ya instalándose en cada uno de los que va cursando las materias, que van rindiendo los finales, ¿no? Esta situación que se ve con estudiantes de Mendoza, o de Buenos Aires y demás, que dicen, ya no tengo que estar viajando una noche entera para rendir y volver y demás. Creo que esto va a ser muy difícil de modificar después, ¿no? Que por ahí va a haber una resistencia en el buen concepto de resistencia. Eso nada más. Bien, no sé si alguien más quiere compartir alguna pregunta, reflexión. Yo coincido en esto que decís, Sonia. Por distintas vías, las estudiantes y los estudiantes de la modalidad de educación a distancia han ya planteado esto, casi te diría que desde mitad del año pasado, y sobre todo cuando empezaron a desarrollarse las mesas de manera virtual, y bueno, y van planteando como una serie de prácticas que, bueno, que están pidiendo como que se queden, ¿no? Y en el Consejo Directivo hemos solicitado la constitución de una comisión para modificar el reglamento académico y que este reglamento académico pueda dar cuenta de estas nuevas prácticas, bueno, y los nuevos modos de pensar. Por supuesto que también hay como que procesar, ¿no? Mucho de lo que estamos viviendo en esta pandemia y en estos nuevos modos de desarrollar la enseñanza y el aprendizaje, pero sin duda que, bueno, que es necesario como institución poder pensarlo y cómo modificarlo en pos de ofrecer una verdadera democratización y un mejor proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que señala Sonia, incluso quisiera, no recuerdo exactamente los porcentajes, pero ustedes observen la cantidad de gente que se graduó el año pasado y que está rindiendo muchísimas materias hasta ahora, febrero, marzo. Digo, esto está poniendo en tela de juicio incluso la escolarización de la universidad, ¿no? Esto que en algún momento también referenció Adolfo, de por qué sentimos que tenemos que dar, en los encuentros semipresenciales, que debíamos dar todos los contenidos, ¿no? Digo, y nos está obligando a, lo que pasa es que, bueno, me parece que hay mucha necedad también, ¿no? Además de cuidar la quinta de cada uno, hay mucha necedad que nos impide poder pensar. Yo recuerdo hace muchos años, Adolfo trajo un profe amigo, Daniel Prieto Castillo. Ese señor yo no me voy a olvidar jamás, estoy hablando de 30 años atrás, pero ese señor tenía una claridad conceptual donde no necesitaba ser referencial todo el tiempo con los autores y los textos. Yo recuerdo que eso me fascinó, porque en realidad él lo tenía totalmente incorporado, esto de la no necesidad de estar repitiendo todo el tiempo de quién estamos hablando. Y él puso un ejemplo para quienes trabajábamos en distancia en ese momento, que era como la figura de un árbol, ¿no? Y decíamos, ¿cuál era el tronco? ¿Qué era lo que nosotros debíamos enseñar? ¿No? Un poco, él no hablaba tampoco
o por lo menos lo que es mi recuerdo, no hablaba de competencias, pero sí tengo claro esto, ¿no? Como disciplina, ¿qué es lo que debo enseñar? ¿Qué es de lo que el otro se tiene que apropiar? O volviendo a lo que decía Adolfo, yo coincido totalmente con estos planteos. ¿Por qué si lo que enseñamos surgieron como objetos de conocimiento que tuvieron que ver con preguntas? No fue porque alguien dijo, ¿por qué nosotros lo enseñamos como alguien dijo? En vez de poder recuperar lo que uno, la indagación, la curiosidad, esta actitud reflexiva y de investigación que todas las personas tenemos. Nada más que, bueno, después el sistema educativo se encarga muy bien de hacerla a pedazos, ¿no? Y creo también, nunca usé la expresión de que los estudiantes no aprenden, por suerte no aprenden. Pero tengo una imagen también de este chico que una vez vino a trabajar, a dictarnos un seminario a los profesores de primer año, no me acuerdo cómo se llama, el que vino con Apple, no me acuerdo cómo se llama, que decía, la imagen de él era, cuando trabajamos con estudiantes, como que somos un circo, ¿no? Como que los estudiantes están siempre sentados y los que vamos desfilando y pasando sobre el escenario somos los profesores. Y cada uno de nosotros tenemos como demandas puestas sobre nuestros estudiantes como si fueran solamente para nosotros. Esa es una imagen también que a mí me resultó como no solo conmovedora, sino que explicó muy bien cuál es el vínculo que establecemos con nuestros estudiantes, ¿no? Pero bueno, creo que son cosas que, volviendo al tema que nos convoca hoy, es cierto, por un lado tengo la impresión de que lo venimos discutiendo hace tanto tiempo ya, por eso creo que estuvo muy bien Adolfo cuando me obligó a pensar en esto de, ¿hay modificaciones? Sí. ¿Hay experiencias? Sí, claro que las hay. En todo caso, o por suerte, la nueva camada de profesores y de profesoras que nos van como ocupando nuestros lugares, van como resolviendo a partir, no digo de todas estas imprecisiones nuestras, pero sí van como haciendo pie a partir de otras imprecisiones que nosotros dimos lugar, ¿no? Me parece que eso nunca se parte de la nada. Me parece que eso también está piola, está bueno. Y bueno, será un tema de poder seguir pensando. Me parece que hay que impulsar estas discusiones. Hay que pensarlas y hay que impulsarlas también. Y no estoy segura de que la universidad sea el mejor ámbito para eso. Digo, la universidad siempre se ha caracterizado por lo conservadora, por lo dura, por lo rígido. A mí yo miro con más simpatía al gremio que a la propia universidad para poder tener estas discusiones. No, el punto tal de que cuando vos planteás una opinión que va en contra de otro, terminás siendo un enemigo. O sea, bueno, claro. Está el fundamento científico, dice, mira, yo pienso esto, mi argumento es esto, vos que pensás, bueno, puede ser. No, terminás enojado. O sea, es una cosa, si hay algo anticientífico es eso, digamos, ¿no? Bueno, yo me quedé pensando en eso que dijeron, yo iba tomando notas de lo que ustedes iban diciendo y después el resto retomando o resaltando. Y a mí, por un lado uno piensa, ¿no? Bueno, estamos en un proceso de autoevaluación institucional que, bueno, sin duda el año pasado lo afectó y ahora intentaremos ver cómo lo retomamos como institución. Y uno podría pensar que estarían dadas las condiciones institucionales, al menos desde la normativa, para generar transformaciones, ¿no? Y muchas de estas cuestiones que ustedes plantearon como pendientes en los procesos de formación, esta insistente fragmentación que aún perdura, ¿no? La verdad es que, bueno, son problemas que muchos y muchas docentes y estudiantes graduados han remarcado, ¿no? La necesidad de que la formación y el perfil responda también a las necesidades del contexto y del territorio. Pero
pero yo me quedé pensando en algo que ustedes dijeron cuando iban enumerando en algún punto estos logros o estas transformaciones que fueron posibles y hablaron de un proyecto en común, ¿no? Me quedó esa palabra y me la subrayé. Bueno, creo que esas condiciones para poder tener un proyecto en común, al menos en la sede Pico y después en la Facultad de Humanas, todavía tenemos que poder construirla, ¿no? Creo que eso, y me parece que va un poco en línea con lo que vos planteabas recién, Adolfo, Sí. me parece que si bien los espacios de diálogo están habilitados, la normativa, el proceso institucional de autoevaluación habilitaría estas transformaciones, me parece que, bueno, que aún tenemos que construir estas condiciones para poder consensuar un proyecto común, ¿no? O al menos la necesidad de querer transformar algunas de las características que tiene este proceso de formación y que, bueno, por ahí se materializa en un plan de estudio, pero que su discusión y su transformación condensa muchas de estas cuestiones que hemos hablado hoy. David levantó la mano. Sí, David. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, no, muy interesante la charla, la verdad que es muy bueno estar con dos formadores. Yo ya hace unos 15 años que los habré sido o más, que habré sido alumno de ustedes. No, tengo 14 años en la docencia ya, así que más tiempo todavía. Y bueno, siempre me acuerdo de las clases tanto de Vero como de Adolfo, y esto de que planteaste vos, el enciclopedismo, de cómo salir de eso. Y lo relaciono un poco con la pandemia, cuando nosotros teníamos que hacer propuestas para que los chicos trabajaran en la casa. Y bueno, me acuerdo palabras del ministro de decir, bueno, es tiempo de poner de relevancia el saber. Algo que veníamos, que yo me acuerdo que en tu cátedra lo hemos discutido, la relevancia del saber, cómo hay cosas que nos trascienden para entender la realidad y por un concepto que está tan podemos decir, de moda o que lo venimos hablando hace años, de deconstruir un poco la realidad. Entonces yo veía las propuestas que hacían, eran todas atadas a los contenidos, de reproducir contenidos, de escribir un texto de un libro, buscar una información, pero no ir el más allá, no verdaderamente llegar al saber, que para llegar al saber es muy importante también la transversalidad. Y en toda esta pandemia, yo que trabajo en secundario, costó un montón trabajar esto. Costó un montón hacer proyectos con otros. También, bueno, hay que buscar muchas características del secundario, los profesores taxi, un montón de cosas que bueno, que también hay que ponerla de discusión y que yo digo, en la participación sindical siempre la estamos poniendo en el debate. También me parece importante lo que ustedes están poniendo en debate, la sobrecarga laboral con esto del teletrabajo que tienen en distancia y que, bueno, que es una cuestión que los sindicatos las tenemos que discutir. ¿Cómo tiene que ser ese teletrabajo? ¿Cómo tiene que ser esa no sobrecarga laboral de nuestro puesto de trabajo? Y bueno, esto en estos 15 años, bueno, me he acordado mucho de las clases de ustedes, de lo que se reproduce esta máquina, de la educación, qué es lo que nos va reproduciendo, cómo deconstruir, cómo entender el saber. Y me ha pasado que tengo alumnos de la secundaria, digo, ahí en las cátedras, alumnos haciendo la residencia, que bueno, que en adultos se trabaja mucho con esto de poner de relevancia el saber, porque son chicos adultos que ya saben todo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poner de relevancia ese saber y trabajar situaciones, problemas a partir de lo que ellos vivencian. Y yo me acuerdo de una de las chicas que me preguntaba, ¿y qué contenidos va a trabajar ahí? Y estamos trabajando contenido, estamos trabajando ESI, estamos trabajando, a ver, y ella estaba muy interesada en poner en su planificación el contenido. Y yo le decía, bueno, vamos a observar las clases y ahí vamos a ir viendo los contenidos y todo esto, y vamos a ir armando. Así es la situación. Bueno, todas estas cosas, fíjense, en 15 años y sigue cotidiana, y sigue vigente toda esta discusión. Está mi hija acá, se está reclamando. Bueno, les agradezco porque, bueno, mantener vigente y en discusión todo esto está muy bueno.
Gracias. Nada más. Gracias, David. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere sumar su palabra? Lucila levantó la mano y David también, ¿sí? Sí, Lucila. Bueno, hola, buenas tardes. La verdad que llegué muy tarde, así que no puedo como comentar de la reunión en general, pero sí no quería irme sin transmitirles la emoción que me da ser estudiante y ver que nuestros profesores se están preocupando por estas cuestiones, que generan los espacios para la reflexión y el debate, y que no es un haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. La verdad que los felicito y me siento orgullosa de pertenecer. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lucila. Gracias. Maxi. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, bárbaro. Bueno, primero, un placer volver a escucharlos. Básicamente lo que quiero comentar es sobre la importancia y la necesidad de tener en cuenta que el contenido es un medio, lo tenemos que ver como un medio, digamos, y algo que siempre me quedó, digamos, de la formación, sobre todo en las clases de Verónica, como de Adolfo, es esto que intento también transmitirle a mis estudiantes, que es sobre la enseñanza implícita, ¿sí? De no focalizarnos tanto en el contenido en sí, digamos, sino de poder transmitirle los diversos modos de llegar a esos conocimientos, ¿no? Más que nada, por ahí demostrarle qué procedimientos, qué habilidades hay que tener en cuenta, a acercarnos y de construir ese conocimiento, más que nada para poder resolver alguna situación específica y de alguna manera ir rompiendo este enciclopedismo del que todos hemos sido víctimas, podemos decirlo en algún punto, sobre todo en algunos espacios curriculares de formación, ¿sí? Que, bueno, hemos aprendido a reproducir conocimiento y no a construirlo, a ponerlo en discusión, sí, a utilizarlo, que forme parte de un vehículo para poder resolver algunas situaciones, problemas. Sobre todo pensando hoy en día en este contexto actual de pandemia, digamos, que nos invita y nos interpela a distintas formas, ¿sí? No tradicionales de enseñar y aprender al mismo tiempo, porque estamos aprendiendo más que enseñando también, ¿sí? Bueno, básicamente era eso. Muy bien, gracias. Gracias, Maxi. David, ¿habías vuelto a levantar la mano o quedó levantadita de hoy? Ah, bien, bien. Bueno. Bien. ¿Alguien más quiere? Hay otro David que está levantando la mano. Ah, David. Sí, David. David Oscar Herrera Oliver. Bueno, no lo veo en pantalla, pero a ver, ¿dónde estás, David? Habla nomás. Debe ser otro. Sí, sí. Pero ahí estoy Tenés que destrabar el micrófono, David. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí está. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo les va? Bien, bueno, profesor, usted, así que se va a jubilar, profesor. Así es, ya estoy jubilado. Ya está jubilado. Entonces, bueno, no voy a poder rendir el final de sociología. Qué lástima. No me va a poder aprobar. Porque yo no sé si, ¿sabe qué pasa? Está muy bueno la charla y el análisis que están haciendo y dijo muchas verdades que uno las ve y yo también les he dicho junto con otros compañeros y no que uno se hace el gil y mira para el costado. Pero ¿sabe qué pasa? Que si uno se detiene en cada injusticia, también se detiene en la carrera. Yo empecé a estudiar en el 2016. Empecé a estudiar de grande
Y justo ahora estaba pensando, digo, qué bueno que hubiese sido que ya estaría recibido. Por ahí me pasa eso. Tengo como esa melancolía. Pero bueno, cada uno tiene su tiempo. Y yo no sé si lo nuevo es mejor que lo que está. Digo, porque, a ver, si el profesor no es pensador y es un pensado, estamos en problema, no es crítico. Y esto de que nos dan mucho material para estudiar, no sé si lo vamos a hacer en algún momento, algunos sí, otros no, viene de otro lado. No sé si va de la mano acá con América Latina, donde estamos nosotros. Pero lo hemos planteado, esa inquietud. Lo que pasa es que por ahí los que, digamos, que van a decir algo son pocos. No sé si son muchos. Está esa cuestión y es de lo también, es de lo particular o lo general, me parece. Como dijo usted. Entonces uno tiene inquietudes, pero bueno, uno también quiere avanzar en la carrera, porque si no se pasa el tiempo, se vencen los plazos de las materias y se va el tiempo, y uno ya no puede cancherear tanto con el tiempo porque ya uno está grande también. Digamos. Sí, pero... Lo que vos decís es así. Yo no estoy diciendo que el problema lo tengan los alumnos que no lo dicen. Es como dijo Verónica, hay una relación hegemónica. Es más, hay alumnos que me han dicho que cuando han hecho una reflexión sobre eso han sido sancionados, de alguna manera. Pero me porque hay una relación de poder. Me parece que son los docentes los que se tienen que dar cuenta de eso. Digamos, son los docentes los que tienen que reflexionar sobre las exigencias desmedidas. Porque ellos tienen una experiencia, han sido estudiantes, saben que eso es inabordable, se dan cuenta por la evaluación de que eso no es posible aprender. O sea, los docentes tienen que tomar, para mi manera de ver, la iniciativa en eso, ¿no? Claro, porque usted también dijo anteriormente que por una cuestión de salud, por ahí no aprende. Yo me estresé, yo estuve 1 año y medio, 2 sin estudiar. Para que también tiene que ver, a ver, el de distancia, también hay que aclararlo, y yo le hablaba con otro profesor. El de distancia, porque, no sé, se banca solo, y yo me considero un pensador, no alienado nunca. Y me encanta construir conocimiento, no tengo el título, pero cuando una vez anda con la carga de la vida de uno, no sé si la carga, porque es lo que uno, digamos, tenés que tener un oficio, yo tengo un oficio, laburo por mi cuenta, tengo que hacer un montón de cosas, después tengo que sentar a estudiar, y llega un punto que lees tanto, igual me encanta leer, pero te terminas cansando, te terminas estresando, Claro. Y es una cuestión de salud, entonces tuve que parar 1 año y medio, 2, y lo volví a retomar, no sé si el año pasado, 2020, el 2019. Ahora estoy bien, me cuido, pero está esa cuestión también, digamos, dando vueltas siempre, como hay otras cuestiones que también están dando vuelta, pero bueno, por ahí uno las habla cuando puede y no solo cuando quiere, ¿no? Digamos. Por ahí también yo digo eso y también lo pienso constantemente. No, bueno, yo creo que el tema está en, claro que te estresa, porque a veces si tenés mucho contenido sabes que no podés llegar, pero más que nada me parece que lo que no queda claro es hacia dónde se va. Digamos, como el viejo dicho, el que no sabe de dónde va es probable que no llegue, ¿no? Sí, también. No está claro el objetivo de aprendizaje no está claro. Es decir, ¿qué tengo que aprender y qué sentido tiene esto? Entonces, cuando hay pérdida de sentido, uno, como te decía en el secundario, cuando seas grande ya vas a ver para qué te sirve. O, por ejemplo, la profesora de matemáticas, ¿por qué menos por menos profesora? No, cuando seas grande ya vas a saber para qué te sirve. ¿A quién se le ocurrió determinar pi? ¿Para qué sirve, profesora? No me sigas preguntando porque llamo a tu casa y le digo a tu padre que me estás molestando. Por ejemplo, cosas reales mías. Entonces, digo, aprender sin sentido es muy difícil. Porque a lo mejor sí, para algo sirve el conocimiento, pero cuando uno no sabe claramente hacia dónde va dirigido, es mucho más difícil. Y me parece que eso es lo que le pasa a muchos alumnos, y yo diría que a muchos docentes. Yo recuerdo una clase que una vez estaba dando de sociología, y estaba explicando una serie de ideas, y en un momento que estaba explicando, yo mismo me dije, ¿a dónde quiero llegar?
Ahí me di cuenta que lo que yo estaba explicando podría tener un sentido sociológico, pero que no tenía ningún sentido en términos de lo que tendría que enseñarle a los alumnos en ese momento. Obviamente seguí, no le dije a nadie porque era demasiado violento, pero digamos, también uno se va dando cuenta al cabo de cierto tiempo de que hay cosas que las puedes dejar de lado, que no son prioritarias. Y no son prioritarias también en función de las características sociocognitivas de cada alumno. Porque un alumno a veces necesita una cosa y otro otra, o un grupo una cosa, y en ese momento no es lo que... Entonces, ahí falta como, de parte nuestra, una indagación más profunda sobre las prioridades, sobre los proyectos de vida, sobre los contextos de existencia, sobre las problemáticas, y cómo se engancha eso con lo que nos tiene que enseñar. Eso, para mí, todavía falta. No hemos avanzado mucho. No sé si es mi caso, pero digamos, creo que mucho no hemos avanzado en eso. Me parece que ahí hay que dar una vuelta, porque en la medida en que vos conectes bien lo que tenés que enseñar con la vida cotidiana de la gente, y hay muchas más probabilidades que se aprenda. Inclusive es muy probable que cuando lo conectes, el alumno sepa mucho más que vos de eso. Porque eso es lo que pasa. Porque vos te das cuenta que hay gente que interpreta cosas que a vos no se te ocurrieron. Y vos te quedás pensando y dices, pucha, yo estudié tantos años para que este individuo me diga esto en 2 minutos. Entonces digo, por eso lo que dice Maximiliano, que esto es un aprendizaje en realidad. Y si vos lo ves como aprendizaje y no como enseñarle al otro, me parece que la cosa te cambia. Te cambia toda la dinámica, diría. Creo. Sí. Bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Ya por la hora quizás vamos finalizando con la actividad. Yo, si me permitís, sí, Vero. Antes que nos despidamos, quiero agradecer la presencia de todas y todos los que están acá y sus palabras muy amables hacia nosotros, ¿no? Quiero decir algo más respecto a David. David representa el típico estudiante que no debería estar en la universidad, digamos. David fue estudiante mío en primer año y tiene una lógica de comprensión del mundo y de abordar los textos que no son las lógicas académicas. Con lo cual, no hace más que, por supuesto, ¿estás ahí, David? Sí. Sí, estoy acá, que tiene que ver con sus niveles de estrés y cómo puede resolver él ese desafío permanente y constante. La universidad, todos lo sabemos, sobre todo los que hemos estudiado, sabemos que no está pensada para todos y todos, sino para algunas clases más favorecidas que tienen una base que les permiten circular por las instituciones universitarias. Y lo lamentable de esto es que cuando uno deja de insistir como estudiante o con el propósito de obtener un título, se va pensando en que el problema fue de él, ¿no? Esto que decía Adolfo más temprano. Digo, me parece que lo más difícil es cuando podemos darnos cuenta que son las universidades las que no están satisfaciendo nuestras necesidades. El problema es que mientras haya una gran mayoría que nos acomodemos, y digo acomodemos porque también tiene que ver con el origen social de otros, de nosotros, no creo que no va a ser posible esto, ¿no? Por eso yo pensaba la cuestión de la organización, que alguien habló de juntar, vos, Patricia, hablabas de estar junto con otros. Yo creo que la respuesta es colectiva, siempre creí eso. Y lo otro que quería decir en relación al contenido, que por ahí no se hay que comprender bien, me parece, la discusión sobre el contenido, porque también es necesario saber. Yo voy a defender mucho esto. Uno tiene que estudiar, digo. ¿Y por qué lo digo? A ver, tengo muy presente en estos días de la Semana de la Memoria nuestra estrategia justamente para defendernos de la dictadura era estudiar. Nosotros estudiábamos. Está bien, uno me puede decir, a veces uno estudia sin saber muy bien qué es lo que está estudiando. Yo tengo como un viejo sueño, que es hacerme como un gran cuadro, que el listado, los autores, las épocas, poder comparar,
qué pasaba en Europa o en Inglaterra, en Estados Unidos, en América Latina, y me voy a morir sin hacer ese cuadro, porque el año que viene me jubilo y no lo voy a hacer, ya está, ya no lo necesito más. Pero digo, tenemos que saber mucho. Yo creo profundamente en esto que decía Paulo Freire, ¿no? Hay que dominar lo que los dominantes dominan, creo que es fundamental, porque si no sabemos, no podemos defendernos, no podemos pensar en propuestas, no podemos correr el límite de lo posible, que es una de las frases y ideas predilectas de Adorno. Bueno, eso era todo lo que quería decir. Yo diría, para medio contestarte a vos, Verónica, yo creo que el contenido es importante, pero el contenido, nadie está negando el contenido. Justamente que el contenido sea un medio para un fin, le otorga mayor relevancia, porque tenés que seleccionar cuáles son los contenidos más adecuados. Eso por un lado. Y nadie dice de no leer. La pregunta es si estás leyendo con un sentido, me parece. Porque si no, uno lee 20... Por ejemplo, yo estoy seguro que si me hubieran explicado 2 o 3 cosas de matemática cuando estuve en el secundario, quizás hubiera aprendido algunas cosas mucho más rápidamente. Y acá estamos en un contexto social y económico y cultural donde las cosas cambian rápidamente. Y yo lo que necesito es respuestas rápidas en tiempos cortos. Entonces no tengo toda mi vida para estudiar. Necesito aprender competencias o habilidades o capacidades para responder a cuestiones laborales, a cuestiones de mi vida cotidiana. Yo estoy viendo en ese sentido, estoy tratando de optimizar los contenidos para que cumplan con el objetivo que se busca. Eso no impide que vos leas todo lo que quieras. Yo ahora que me pongo a leer y me pongo a ver física cuántica. ¿Qué entiendo? Nada. Absolutamente nada. Pero no importa. Por ahí me doy cuenta que es el átomo, qué pasa con el cuásar, ahí voy. Pero porque por placer mío, pero un alumno tiene que, poco tiempo, trabaja, tiene que adquirir ciertas competencias para llegar a trabajar, tiene su familia, entonces yo lo veo de ese lado, ¿no? No lo veo como descalificando el conocimiento. No, yo creo que siempre lo que planteabas creo que tiene que ver con esto de, y bueno, además hemos compartido otras reuniones y otras discusiones que tiene que ver con el sentido de los contenidos, y justamente si algo puede llegar a construir que un currículum sea un proyecto común que compartamos, es que ese sentido en términos de qué perfil profesional queremos formar, eso es lo que nos va a dar unidad y lo que nos va a obligar a discutir qué es lo que enseñamos cada uno de nosotros en nuestra asignatura, ¿no? Claro. Maxi quería decir algo, perdón. Perdón, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Sí, yo sé que como sí. la aclaración, nada más. Sí, está bien, sí. Maxi, ¿querías decir algo? Creo que abandonó la reunión. Justo había levantado la mano, quizás se tenía que ir. Bueno, quizás quería despedirse. Bueno, bien, disculpen. Vero, perdón, que capaz que yo te interrumpí porque estaba justo Maxi levantando la mano. No, quería nada más que hacer esa aclaración, que estoy de acuerdo con lo que dice Adolfo, no estoy discutiendo eso. Pero me pareció necesario aclararlo, digamos. No es que estamos diciendo no al estudio, ¿no? No. O no más textos. Bien, bueno, gente, creo que vamos aproximándonos ya casi a las 2 horas que estamos reunidas en este espacio. Yo agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes y también en particular de Verónica y Adolfo, de Sonia que nos acompañó leyendo y reconstruyendo esta historia compartida, Lisandro que se ha quedado hasta el final ahí, muchas gracias, Nora, Lucila, que son los que veo, Gaby Espíndola, pero bueno, el Meet no permite ver a todos y a todas. Bueno, nada, confiamos en que seguiremos compartiendo otros espacios, no los vamos a dejar ir tan fácil a ninguno de los dos. Así que, bueno, muchas gracias por estar y queda un conjunto de desafíos para seguir trabajando. Bueno, muchas gracias por estar ahí, preguntar y atender y escuchar. Así que gracias a todos. Sí, tal cual. Muchas gracias a todas. Nos estamos viendo.